Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo al director Carlos Caridad Montero. Carlos es director de la película Los Hijos de la Revolución. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, Carolina. A ver, ¿de qué va Los Hijos de la Revolución? Los Hijos de la Revolución es en principio una historia de amor, un poco a los Romeo y Julieta, que ocupa 25 años de historia de Venezuela. Es una historia de amor que está hecha contra digamos, el contexto histórico de los últimos años en Venezuela, con todo lo que es la crisis y los altibajos políticos. O sea que sí, es una crítica política a los últimos 25 años. Yo no diría que es tanto una crítica política porque traté de mostrar ambos lados. Yo creo que los conflictos más poderosos, dramáticos, cuando están en la ficción, son los conflictos donde tú muestras la verdad de ambos personajes, ¿no? Y pones al espectador a decidir entre uno u otro. Entonces, hay gente que sí, obviamente va a haber crítica, es imposible no mirar estos 25 años con una posición crítica, pero sin embargo traté en la medida de lo posible por ponerme en los diferentes zapatos de los diferentes Bueno, eso me personajes. parece estupendo porque eso te da mayor credibilidad, ¿no? Sobre todo porque aquí hemos vivido escenarios de una altísima polarización, que esa tortilla se volteó, pero sigue habiendo polarización porque ahora está del otro lado, pues. Entonces, y por supuesto que todos los que estamos aquí la hemos vivido intensamente y me parece que es el que la hayas canalizado a través de una historia de amor también es muy importante porque esas cosas han pasado. Exactamente, fíjate que es muy importante que me digas lo de la polarización, porque yo hice esta película básicamente para estudiar los mecanismos de la polarización, cómo se crean, cómo se alimentan y cómo se instituyen en el tiempo, ¿no? Cómo los discursos de odio se van alimentando. Un espectador cinéfilo en el Festival de Mérida, por ejemplo, me decía que a él le había impactado la película porque había sentido que era un alegato más que político contra el odio entre facciones, contra el odio entre familias, contra el odio entre personas, ¿no? Y eso era lo que más me interesaba, porque una de las cosas, cuando yo filmé la película, una de las cosas que yo sentía era que ya la polarización se había convertido en quizás uno de los principales enemigos a combatir en el país. Claro, pero es que fíjate que eso pasa en los regímenes fascistas y en los regímenes comunistas, que supuestamente son antipódicos, o sea, que está cada uno en un extremo y resulta que los extremos terminan tocándose, Carlos. Sí, exactamente, exactamente. Y precisamente eso es lo que muestro en la película, cómo los extremos se van uniendo. Hay otra reflexión importante en la película que yo me esmeré en hacerla y la leí en un libro de Milan Kundera, el escritor checo, Ujú. que él se preguntaba, creo que era una cita de Tolstoy, ¿ah? De la Guerra y la Paz. Él se preguntaba cuánto tiempo era un hombre igual a sí mismo. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer una película de 25 años, Wow. cuando me da la oportunidad de mostrar los cambios de los personajes, cómo Ujú. los personajes evolucionan en el tiempo según conveniencias políticas, según conveniencias económicas, según conveniencias amorosas, y es eso, explorar cómo un ser humano puede cambiar en tiempos convulsos, en tiempos de agitación política y qué tanto de su identidad queda. Y yo creo que eso es una reflexión que nos arropa a todos los venezolanos, ¿sabes? Porque todos de una manera u otra hemos bailado al son que nos han puesto. Entonces, yo creo que eso quizá pudiera servir como de una gran reflexión, ver una película que ocupe todos estos 5 lustros y que vayas viendo cómo van cambiando. O sea, todo lo que se creía al principio, ahora resulta que es todo lo que se detesta. Y Exacto. yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que hacer esa reflexión. Carlos, o sea, yo de verdad te felicito
por haberte lanzado con esta película, pero ahorita vamos a oír música y al regreso vamos a retomar esta conversación tan interesante. Ya venimos con el director Carlos Caridad Montero. Continuamos, amigos de Éxitos. Estamos conversando con el director Carlos Caridad Montero de la película Los Hijos de la Revolución. ¿Quiénes son los protagonistas? De, de los Hijos de la Revolución son básicamente seis protagonistas, aunque hay dos esenciales, que son dos jóvenes de diferentes familias, familias que se conocen, que están, digamos, en las antípodas del espectro socioeconómico, que nacen el 4 de febrero del 92, en plena noche del 4 de febrero del 92. Y de alguna manera eso implica que sus destinos estén ligados a los vaivenes políticos de Venezuela, ¿no? Y a las crisis económicas y políticas de Venezuela. Son dos niños que crecen juntos, que se separan por cuestiones políticas, porque sus familias se separan políticamente, pero que quedan enamorados desde que son niños hasta alcanzar una mayoría de edad, ¿no? Ellos dos son Tomás y Laura, son los dos principales. Pero en torno a Tomás y Laura hay una serie de personajes como los padres de Laura, de clase media, y la madre y la abuela de Tomás, que viven en Antímano, que van mutando sus preferencias políticas y su posición ante la relación de ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos cómo esas familias se consolidan o se desintegran por cuestiones, por ejemplo, económicas. Quise también tratar ese tema de cómo lo económico y lo político puede desintegrar una familia de Claro, diferentes maneras, yo ¿no? creo que es lo Sí. que la desintegra más rápido. Sí, sí, porque es que además yo siento que detrás de todos los procesos políticos hay siempre un proceso emocional, hay un proceso personal que influye. La gente toma posiciones políticas emocionalmente según lo que sea su historia de vida, ¿no? Y eso también lo quise contar en esta película. Más allá bueno, de que tenemos muchas imágenes de archivo, yo he filmado mucho a lo largo de este proceso y tengo imágenes documentales de cosas que han pasado que están allí en la película. Wow, eso debe ser impactante. Yo tengo que ir a ver esa película. ¿La están dando ahorita en el cine? No, todavía no, todavía no. Ahora la película la semana que viene vamos a estar en el Festival de Chicago, que es uno de los festivales ¿Eh? latinos más importantes Claro. de Estados Unidos, sí. Y luego ya sí venimos a preparar el estreno, esperamos, el estreno en Venezuela. Bueno, fíjate que aquí se pensó que Simón no iban a dejarla pasar y la dejaron pasar. Y creo que fue lo Sí, mejor que han podido haber hecho porque si no le están haciendo la publicidad de su vida, ¿no? exactamente, exactamente. Y la película buenísima de paso, ¿no? Sí, sí, es excelente. Sí. Este, ¿En qué se parece y en qué se diferencia de Simón tu película? Es curioso, pero las películas se filmaron casi al mismo tiempo y yo siento que donde termina Hijos de la Revolución comienza Simón. Nuestra película, Qué bien, qué bien. sí, sí, sí. Yo creo que si ves una tras otra vas a entender mucho mejor el contexto de Venezuela y el proceso que hemos vivido estos últimos 25 años, porque es exactamente así. Termina Hijos de la Revolución y comienza Simón en el mismo momento. Claro que comienza con esa diáspora de muchachos que fueron hechos presos y maltratados y Sí, wow, que sí. pero yo me imagino que eso para ti ha tenido que ser como un desgaste emocional muy fuerte, ¿no? Porque es revivir todas esas cosas, porque yo digo que el ser humano es como muy sabio en eso, ¿no? Se te olvidan las cosas malas porque si no arrastrar con todos esos recuerdos es horrible, pero tú en una película los estás sacando todos y cosas que dices, Dios mío, yo no me acordaba de esto, qué horror. Bien. Hay una relación que las pocas personas, bueno, las personas que han visto la película, se pasó en el Festival de Mérida, se ha pasado en un festival en Colombia, ahora estuvo en Miami. Hay una cosa que se repite constantemente, que es una especie de nostalgia, que yo llamo una nostalgia negativa, por cosas negativas que sucedieron, pero que la gente siente que vivió ese momento, ¿no? Entonces, una de las conversaciones que hay después de la película es
yo viví de tal a tal momento, yo viví este proceso, yo hice tal cola, yo tenía que hacer cola para tal cosa y la gente se conecta emocionalmente a través de la nostalgia con esos momentos que, bueno, fueron negativos en la historia económica venezolana. Y eso también yo lo relaciono con algo que leí de Kundera, de Milan Kundera, que decía que él viendo fotos de la Segunda Guerra Mundial, que para él fue, bueno, fue una cosa espantosa en Europa, él sentía nostalgia por ese tiempo porque fue el tiempo de su infancia. Claro, wow. Mira, Sí, desgraciadamente se nos acabó el tiempo pero seguiremos esta conversación ya después de que yo vea la película para, pero bueno, estén pendientes, amigos de Hijos de la Revolución, director Carlos Caridad Montero. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. gracias. Despedimos a Carlos Caridad Montero, vamos a oír música, ya venimos.